Hombre de Hierro, Niño de la Magia. Publicado en AO3 por Sahara 001. Aclaro que este fanfic puede contar con modificaciones a la historia original tanto de Harry Potter como el universo cinematográfico de Marvel. Idioma original inglés. Capítulo 21. Después de que lo excusaran de la mesa, Harry se retiró a su habitación y se arrojó sobre su cama, sonriendo tan ampliamente que le dolieron las mejillas. Había pasado de no tener ninguna familia, porque seguramente los Dursley no contaban, a tener una abundancia de familia. Tony, Steve, Sirius y ahora Crispian Paddington. Bueno, solo conocía a Crispian desde hacía un día, pero ya le había mostrado tanto cariño y preocupación como nadie. Que Crispian estuviera disponible para ayudarlo en el mundo mágico era la guinda del pastel. Eso se sumaba al señor y la señora Tonks, claro, que técnicamente eran familia porque la señora Tonks era prima de Sirius, pero eran más profesionales que familia. Eso podría cambiar, claro, una vez que Harry conociera a su hija ninfadora. Arrugó la nariz al oír el nombre. No era el nombre más extraño que había oído en el mundo mágico. Albus, Percival, Wulfric, Brian Dumbledore, le vino a la mente, pero parecía que el mundo mágico tenía muchísimos más nombres inusuales de los que le correspondían. Como Hermione. Excepto que no era mágica cuando le pusieron ese nombre. Oh, bueno, sí lo era, pero nadie lo sabía. Sus padres, que no eran mágicos, le pusieron ese nombre e incluso tenían una justificación. Puede que sea inusual, pero era de Shakespeare, y nadie discutía con semejante pedigrí. Y, la verdad, no se le ocurría un nombre mejor para su amiga que el que ella tenía. Oh no, frunció el ceño, pensando. El nombre venía de Shakespeare, eso lo sabía. Pero valía la pena nombrar a Hermione. Había una manera de averiguarlo. Jarvis. Sí, Harry. Hay un personaje de Shakespeare llamado Hermione. ¿En qué obra aparece? Ella es la reina de Sicilia en el cuento de invierno, respondió Jarvis inmediatamente. ¿Alguna vez se ha llevado al cine? 3 veces, una película muda de 1910, una película de 1967 y un programa de televisión de 1981. ¿Tienes acceso a alguno de ellos?, preguntó Harry. Me gustaría verlo, aunque quizá no el silencioso. Hubo una pausa antes de que Jarvis volviera a hablar. Ninguna parece estar disponible públicamente. Estoy solicitando a las productoras que nos permitan proyectar alguna de ellas. Oh, gracias, añadió, porque no era culpa de Jarvis que no tuvieran acceso a las películas. Mientras tanto, si lo desea, dijo Jarvis, el texto de la obra está disponible gratuitamente. Puedo transmitirlo para usted, asignando diferentes voces a los distintos personajes. La idea le pareció a Harry errónea, por alguna razón, y no supo explicar por qué. Aún así, no quería decepcionar ni ofender a Jarvis, así que pensó un momento antes de decir, Hermione tiene un papel importante en la obra, o solo está. No sé, ahí. Ella es bastante central en la historia, te lo aseguro. Entonces, tiene un momento decisivo. Un discurso por el que sea conocida. Varios. Entonces, podrías elegir uno y ponérmelo. Esperaré con los demás hasta que tengamos una película. Muy bien, programaré una voz adecuada. Harry se quitó las zapatillas deportivas, más difícil ahora que tenía un par que realmente le quedaba bien, y ajustó su posición en la cama para estar un poco más cómodo. Acto 3, escena 2, dijo Jarvis, y un momento después, una voz femenina lo rodeó. Puesto que lo que voy a decir no puede ser más que eso. Lo cual contradice mi acusación y el testimonio de mi parte no lo tiene ningún otro. Pero lo que viene de mí mismo, difícilmente me servirá. Decir no culpable, mi integridad. Siendo considerado falsedad, deberá, como lo expreso. Que así sea recibido, pero así, sin poderes divinos. La puerta de la habitación de Harry se abrió de golpe y un momento después, Tony preguntó, ¿escuchar poesía? No hay nada malo en eso, aunque nunca fue lo mío. Es Shakespeare, respondió Harry. El personaje que le dio nombre a mi amiga Hermione. Vaya, interesante, tócala para mí mientras trabajo, J. Como desee, señor. Entonces Tony se concentró en Harry. ¿Cómo va la tarea? Ya casi termino todo, dijo Harry, y era la pura verdad. Solo tengo que terminar mi ensayo de pociones.
Sintió que se le subían los hombros a las orejas al añadir, gracias por dejarme hacer la tarea. Dejándote, se burló Tony. O mejor dicho, obligándote. O al menos animándote. Harry soltó una carcajada, aunque débil. Quizás debería haber dicho, gracias por preocuparte, haga o no la tarea. De repente, Tony pareció incómodo. Y eso nos lleva a lo que quería hablar contigo. Puede que no te guste. Esperando que su repentina inquietud no se notara, Harry se sentó arrastrando los pies. ¿Qué? Tony miró por la ventana un momento, observando las sombras del atardecer que oscurecían Londres. Finalmente, volvió a centrarse en Harry. Lo entiendo, sabes, dijo finalmente. Entiendo que Hogwarts fue un refugio para ti, una vía de escape de los Dursley. Y en esas circunstancias, bueno, sigo sin estar contento, pero Hogwarts probablemente salga ganando en esa contienda. Concurso. Harry frunció el ceño, sin estar del todo seguro de lo que Tony quería decir. Pero las cosas son diferentes ahora, continuó Tony. Los Dursley ya no están en tu vida. Yo sí, y aunque a ellos no les importaba si vivías o morías, a mí sí. Me importas mucho. Harry solo pudo asentir mientras tragaba saliva ante un repentino nudo en la garganta. Es porque me importa, continuó Tony, que no quiero enviarte de regreso allí. Harry abrió la boca para protestar, pero Tony siguió hablando. El primer año, fue un troll y un profesor poseído. El segundo año, fue un diario poseído y, entre otras cosas, un basilisco. Y solo pensar en un basilisco todavía me da ganas de matar. Así que... El cambio de timbre de la voz de Tony hizo que Harry se centrara más seriamente en su padre. Expón tus argumentos, dijo Tony. Dime por qué debería dejarte volver a Hogwarts. Fue una petición bastante razonable y Harry abrió la boca para responder. Y luego volvió a cerrarla al no encontrar las palabras inmediatamente a mano. Así que reflexionó sobre la pregunta, viéndola desde diferentes perspectivas, intentando ver más allá de la atención de Tony a las cosas malas de Hogwarts. Era difícil hacerlo cuando el propio Harry no veía las cosas tan malas como emocionantes. Enfrentarse a Voldemort y al basilisco había sido aterrador en aquel momento, pero al mirar atrás, Harry admitió en privado que hacer tantas cosas siendo tan joven era bastante genial. Al menos él realmente había hecho esas cosas, en lugar de ser aclamado por algo cuya verdad nadie conocía. Harry se sacudió mentalmente y volvió a centrar sus pensamientos en la pregunta en cuestión, algo sorprendido de que se hubieran desviado con tanta facilidad. Centrándose de nuevo en por qué Tony debería dejarle volver a Hogwarts, casi se sintió avergonzado cuando lo único que pudo decir fue, mis amigos están allí. Ron y Hermione. Hermione, ya has hablado de ella, dijo Tony. ¿Pero quién es Ron? Mi primer amigo, dijo Harry, y luego se corrigió. Mi primer amigo humano, quiero decir. Antes de él, estaba Hedwig. Hubo solo un destello de ira en el rostro de Tony ante eso, y ningún rastro de enojo en su voz cuando Tony preguntó, entonces, ¿cuándo conociste a Ron? En el tren a Hogwarts, respondió Harry de inmediato. Estaba buscando un asiento porque todos los demás estaban llenos. Hablamos durante el viaje, y me contó un poco sobre el mundo mágico, y... Se quedó en silencio, pensando de nuevo. ¿Y? Preguntó Tony suavemente. Y me ayudó a atravesar las trampas que protegían la piedra filosofal, terminó Harry, e incluso él pudo oír lo poco convincentes que sonaban sus palabras. ¿Qué más? Preguntó Tony, y Harry parpadeó. Tony le sonrió con dulzura. Eso no es todo, no con la expresión que tenías. ¿Qué más? Poder confiar en un adulto, incluso considerarlo, era aún una sensación nueva. Aún así, Tony ya había hecho más por él que cualquier otro adulto en su vida, y había sido notablemente abierto respecto a la magia. Eso, se dijo Harry con ironía, en realidad no debería ser demasiado sorprendente, ya que Tony habitualmente volaba con una armadura con los colores de Gryffindor. Tal vez, solo tal vez, Tony no lo abandonaría si Harry le dijera la verdad. Solo había una manera de averiguarlo. Harry respiró hondo. ¿Recuerdas que dije que la gente pensaba que era oscuro solo porque podía hablar con las serpientes? La expresión de Tony se ensombreció. ¿En serio? No, dijo Harry, y luego frunció el ceño. O al menos nunca me lo dijo a la cara. Pero tampoco me defendió. ¿Y eso duele? Preguntó Tony. Harry se encogió de hombros. Tal vez, pero no es la peor herida que he recibido.
El dolor emocional puede ser. Tony se detuvo y resopló. Y tú también lo sabes, porque me comería mi reactor ARC si los Dursley no fueran tan abusivos emocionalmente como físicamente. Harry esbozó una leve sonrisa y luego dejó escapar un profundo suspiro. Ron está, bueno, celoso. No sé cómo se tomará que de repente tenga aún más dinero y un padre aún más famoso. Si es que ha oído hablar siquiera de Iron Man o Tony Stark, cosa que no estoy seguro. Pero alguien lo sabrá, y él se enterará, y entonces, Harry se quedó callado encogiéndose de hombros, sin querer admitir en voz alta que no le había escrito a Ron con la noticia precisamente por esa razón. Tony se adentró en la habitación y se sentó en el borde de la cama de Harry. Parece que no es tan buen amigo como te gustaría. Harry se erizó, pero Tony simplemente sostuvo su mirada sin inmutarse, y después de un largo momento, Harry se hundió en su silla. Ya lo creía, admitió en voz baja. Pero pensé que simplemente no sabía lo suficiente sobre la amistad como para juzgar. Tony parecía querer abrazar a Harry. O asesinar a los Dursley. O quizás ambas cosas. Al final, se pasó la mano por la cara, y al volver a mirar a Harry, su expresión era normal. Tendrás que hablar con Spangle sobre la verdadera amistad, dijo. Probablemente él la ha tenido más que nosotros dos juntos. O quizás Sirius, la forma en que habla de sus amigos del colegio me hace pensar que él también sabe algo. Lo que sí sé es que los verdaderos amigos pueden tener un poco de celos, incluso envidia, de vez en cuando, es natural, pero lo superan y se quedan contigo. A menos que hagas algo imperdonable, claro, pero eso es muy raro. Y eso podría haber sido lo máximo que Tony le había dicho de una vez. Claro que, solo se conocían. Una semana, en serio. Harry contó los días mentalmente y, sí, hacía poco más de una semana que se conocían. Parecía que había pasado más tiempo. Parecía que Tony siempre había estado en la vida de Harry. Esa fue la única razón por la que Harry se sintió libre de sonreírle. Eso sonó casi paternal. No seas insultante, pero Tony también sonreía, aunque solo un poco, así que Harry no creyó haberlo ofendido. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento antes de que Tony le arqueara una ceja. ¿Te das cuenta de que no has presentado argumentos sólidos para volver a Hogwarts? Porque no puedo, admitió Harry. Y estoy bastante seguro de que lo único que realmente extrañaría sería a Hermione, a Ron y el Quidditch. Y quizá a Hagrid. Hagrid. Tony frunció el ceño, y luego su expresión se iluminó al reconocerlo. Grandullón, te llevó al callejón Diagon la primera vez. Ese es. Tony sonrió, pero se puso serio enseguida. Bueno, hora de hablar claro. Si Hogwarts no es una opción, ¿cuál es tu mejor opción? ¿Qué quieres? Esa era una pregunta que Harry no había considerado antes, y se encontró diciendo lo primero que se le ocurrió, no quiero renunciar a la magia. ¿Por qué deberías renunciar a la magia? Preguntó Tony, visiblemente desconcertado. Nadie te pide que la dejes. La magia es parte de ti. Harry tragó saliva con dificultad. Estás aceptando esto terriblemente. Magia, quiero decir. M.E.H. Extraterrestres, dios del trueno. Tony se encogió de hombros. Y ese dios del trueno dijo que la magia y la ciencia son lo mismo. La tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y la consecuencia es que la magia es simplemente tecnología suficientemente avanzada. La ciencia y la tecnología no son lo mismo, observó Harry. Lo suficientemente cerca para esta conversación, replicó Tony. Y una vez que me haya terminado tus libros de aritmética. Aritmancia. Bien, esos y los libros sobre runas. Quizás pueda combinarlos aquí en la Tierra. Pero la magia y la tecnología no se mezclan, protestó Harry. Mierda. Harry parpadeó. Mentira. Tony lo señaló. No uses esa palabra hasta que seas mayor de edad. Pero sí, qué tontería. ¿Dónde está la entrada al callejón Diagon? Harry parpadeó de nuevo ante la aparente incongruencia. El caldero chorreante. ¿Y dónde? Harry pensó por un momento. Charing Cross Road. Sí, en algún lugar entre Trafalgar Square y el Museo Británico, dijo Tony. ¿Has oído hablar de algún corte de luz allí? Un número inusualmente alto de fallos informáticos. Bueno, no, admitió Harry. Pero lo haría. Créeme, si la tecnología en esa parte de Londres no funcionara, todo el mundo lo sabría. Y estarían gritando para que la compañía eléctrica hiciera algo al respecto.
Todo el lugar estaría lleno de periodistas y reparadores más rápido de lo que se tarda en decir electricidad. Harry sintió como si se hubiera caído de la escoba en medio de una finta de Wronski. Pero, ¿por qué nos dicen eso? Ni idea, y quizá haya algo que aún no sepamos, pero a primera vista, me parece mentira. Ahora que lo hemos dicho, volvamos a la pregunta, ¿qué quieres si Hogwarts ya no está en juego? Hermione y Quidditch, respondió Harry de inmediato, y pensó un momento. Ron, quizá, si no está muy celoso. Si me pregunta si quiero ir a la escuela o que me den clases particulares, no creo tener preferencia. Si me pregunta si quiero quedarme en Gran Bretaña o ir contigo a América, entonces me da igual, quizás alejarme de todo ese rollo del niño que vivió estaría bien. Está bien, hagámoslo realidad. Harry parpadeó, así nada más. Tony sonrió, así sin más. Entonces, Hermione está en Francia, ¿verdad? Hasta la semana antes de que empiecen las clases. Estoy bastante seguro de que deberíamos hablarlo en persona, declaró Tony. ¿Cuánto dura el vuelo? 1 hora y media. ¿Qué tal si volamos mañana? Me encantaría, pero no tengo pasaporte, dijo Harry. Claro que sí, respondió Tony. Pedí uno en cuanto me di cuenta de que no tenías uno entre tus cosas. No fisgoneé, la verdad, solo vi lo que trajiste al deshacer las maletas. Pero, solo ha pasado una semana. La voz de Harry sonaba débil. Odiaba eso, pero su agobio estaba creciendo rápidamente, superando su capacidad de control. Hay un dicho en la industria del software, dijo Tony. Puedes tenerlo barato, rápido o bueno, elige dos. Así que elegí rápido y bueno, usando una imagen que me proporcionó Jarvis. Llegó esta mañana. Harry no tenía nada que decir al respecto, así que se quedó allí sentado, por una vez, dejándose sorprender. Así que llámala, pregúntale cuáles son sus planes para mañana y nos encontraremos allí con ella, concluyó Tony. Así sin más, preguntó Harry, sorprendido una vez más por cómo Tony simplemente hacía que las cosas sucedieran. Así. HP, 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 HP. Después de cenar, Tony se retiró a su taller. Necesitaba, saber por qué el mundo mágico creía que la magia y la tecnología no podían coexistir a pesar de la evidente evidencia de lo contrario en Londres, y el mejor punto de partida parecía ser la aritmancia. Había examinado los libros de texto que había comprado, admitiendo que prestando menos atención una vez que se dio cuenta del tipo de matemáticas involucradas, pero esta noche decidió leerlos a fondo, por aburridas que encontrara las matemáticas, para tratar de comprender los conceptos subyacentes. No fue tan desafiante como construir un reactor de arco en miniatura con, como dijo Spock en ese episodio cuyo título Tony nunca pudo recordar, cuchillos de piedra y pieles de oso, pero debería ser suficiente para mantenerlo ocupado por un tiempo. Un rato después, el ascensor sonó suavemente. Tony parpadeó, fijando sus ojos, que llevaban mucho tiempo sin parpadear, en la puerta que se abrió y reveló a Sirius Black. ¿Es seguro entrar?, preguntó Sirius, mirando a su alrededor con más cautela que curiosidad, sin siquiera bajar del ascensor. Claro, pasa. Tony dejó el libro a un lado para levantarse y estirar los músculos que llevaban demasiado tiempo en la misma posición. Solo leo. Sirius emergió por completo y se dirigió hacia él. Steve y Jarvis me pidieron que los interrumpiera si tienen un minuto. Toma 5, o 10, las que necesites. De todas formas, debería descansar un poco la vista. Cerveza. Lo que sea que estés tomando. Tony fue al refrigerador, todos sus talleres tenían refrigeradores llenos de agua y su refresco y cerveza favoritos, para sacar 2 botellas y abrirlas antes de indicarle a Sirius que se sentara. Necesito moverme un poco, no te preocupes, dijo. Le entregó una botella a Sirius y se encogió de hombros. ¿Qué pasa? Harry recibió una lechuza de Hogwarts, respondió Sirius. Les ofrecí la reunión allí el viernes. Algo en la actitud del otro hombre despertó el instinto de Tony. ¿Hay alguna razón para no hacerlo? Que yo sepa, no. Sirius dio un trago y giró la botella entre las manos. Es que, nunca había oído hablar de muggles que visitaran Hogwarts. ¿Y no crees que eso sea un problema? Sirius levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Hogwarts quiere, espera, que los padres mundanos envíen a sus hijos allí solo durante 9 meses al año. 10.
El punto, Tony miró con fiereza al otro hombre por la interrupción, es que hay una amenaza involucrada que realmente no me gusta. ¿Amenaza? ¿Qué amenaza? Sirius frunció aún más el ceño. Debes saber que los trolls y un profesor poseído no son comunes en una escuela. No me refiero a eso, sino a la amenaza de que, si los padres no están de acuerdo, ellos y sus hijos se vean obligados a olvidar cualquier cosa sobre la magia. Eso ya es bastante malo, pero la magia de los niños está atada, los dejan inválidos si sus padres no los envían a Hogwarts. Sirius abrió y cerró la boca. Luego miró a Tony con furia y vació su botella antes de dejarla caer de golpe sobre la mesa de centro. Luego se recostó en el sofá, con toda su agresividad desapareciendo de repente. Tú, Sirius dejó escapar un suspiro. Eres como una fuerza de la naturaleza. Me han llamado peores. Tony sonrió y tomó otro trago de cerveza. Se puso serio. Lo que más me molesta de esto es la poca consideración que se les da a los padres. Aquí, tu hijo puede hacer magia. Caramba, qué genial. Pero tienen que ir a una escuela especial que, a diferencia de los internados normales, no se puede visitar, y luego, cuando llegan a casa, ni siquiera pueden enseñarte lo que están aprendiendo. ¿A qué padre común y corriente, le parecería una buena situación? El estatuto del secreto. No aplica. Los padres ya saben de magia. Mientras los niños solo practiquen lo aprendido, ¿cuál es el problema? Sirius negó con la cabeza. Vas a poner el mundo mágico patas arriba. Pero él estaba sonriendo cuando lo dijo, y Tony le devolvió la sonrisa. La expresión de Sirius se desvaneció más rápido de lo que Tony hubiera deseado, y arqueó una ceja. Algo más en mente. Acosar. ¿Y qué pasa con él? Sirius hizo una mueca, no tanto por Harry, sino por lo que planeas hacer con él. Planeo darle un hogar, asegurarme de que reciba una educación sólida en ambos mundos. Planeo ser un padre para él, aunque no tenga ni idea de cómo hacerlo. Bien, dijo Sirius, eso está bien. Respiró hondo y sostuvo la mirada de Tony. 2 preguntas. Primero, ¿harás todo eso aquí o en Estados Unidos? Principalmente los Estados Unidos, respondió Tony. Sirius asintió como si esperara esa respuesta, y luego se enderezó. Hay lugar en esa vida para su padrino. Tony lo miró fijamente, pensando que su desconcierto se reflejaba en su rostro. ¿Por qué pensarías lo contrario? Es que, Sirius se puso de pie y se alejó de Tony. Tony contuvo el impulso de decirle que no tocara nada. Pensé que sería su padre cuando me interrogaron y me liberaron. Pero nunca lo hicieron, y ahora estás aquí y no sé qué ser. Sé lo que eras para él antes de que mataran a James y Lily, dijo Tony. Apuesto a que eras el tío que le dijo con mucha seriedad que hiciera caso a sus padres y luego le daba dulces a escondidas cuando no lo veían. Sirius se rió. Era un niño pequeño, sin dulces. Pero no, era más Remus que yo. De hecho, yo era el más serio. Sin juego de palabras. Un juego de palabras muy serio. Sirius sonrió brevemente, pero se puso serio casi al instante. Fue una gran responsabilidad que James me dio al nombrarme padrino de Harry. No quería decepcionarlo, ni a él ni a ninguno. Su expresión seria se transformó en una mueca ceñuda. Y entonces lo hice, y Harry sufrió abusos durante 12 años. No, no lo hiciste, dijo Tony. El mundo mágico los decepcionó a ambos. Quizás no debieron haber ido tras Pettigrew esa noche, pero de ninguna manera los poderes fácticos debieron haber ignorado los deseos de James y Lily para su hijo. Es su culpa, no la tuya. Sirius dejó escapar un suspiro. Tienes razón. Tony lo miró enarcando una ceja. Pero de vez en cuando te sentirás culpable, ¿verdad? Sirius rió débilmente. Tuve 12 años en Azkaban para acumular culpa. Sí, bueno, deja de venderlo, porque nadie lo compra. Tony sonrió y por un momento sintió una auténtica camaradería con el otro hombre. Entonces se le ocurrió algo. Sabes que la única razón por la que contraté a Paddington como enlace con el mundo mágico es por los idiotas de Gran Bretaña, ¿verdad? Sirius parecía desconcertado. ¿De qué estás hablando? Pensé que lo sabías, lo siento. Y Tony explicó lo que habían hecho mientras Sirius estaba en Egipto. Así que no te lo tomes como un insulto. En cuanto los británicos se den cuenta, espero que nos ayudes cuando lo necesitemos. Claro, no sé cómo funciona el mundo mágico americano, pero aprendo rápido. Capítulo 22. 8 de agosto. ¿Y a dónde se dirigían hoy Hermione y su familia?
Preguntó Tony mientras precedía a Harry por las escaleras del avión de Industrias Stark que habían tomado de Londres al aeropuerto Lyon, Saint-Exupéry, mucho antes de lo que solía preferir. Pero si querían sorprender a Hermione, y Harry quería, por alguna razón, y era algo bastante sencillo para Tony, necesitaban estar seguros de aterrizar con tiempo suficiente para llegar a donde necesitaban estar. La musa de Boart, respondió Harry y Tony se alegró de estar frente a su hijo para que Harry no lo viera sonreírle al francés destrozado. Aproximadamente media hora en coche, murmuró Tony al pisar el asfalto. Debería tener tiempo de sobra para pasar la aduana y llegar. Al poco rato, Tony aparcaba un coche de alquiler frente al Museo de Bellas Artes. Un vistazo a su teléfono le indicó que aún faltaban 15 minutos para la apertura del museo, así que se removió en el asiento para ver mejor a Harry. ¿Estás seguro de esto? ¿Interrumpir sus vacaciones? Sí. Harry apartó la mirada, y desde ese ángulo, Tony pudo ver cómo se le movía la garganta al tragar. Siempre ha estado ahí para mí, siempre me ha dado buenos consejos. No me sentiría bien tomando la decisión sin su opinión, y mañana vamos a Hogwarts, así que no tengo otra opción. A Tony no le gustó el matiz de resignación en el tono de Harry en la última frase, pero el énfasis de la primera lo compensó con creces. Luego buscaremos un sitio donde podamos ver a la gente que se acerca a comprar entradas. Harry sonrió con suficiencia. Te apuesto un galeón a que compraron sus boletos por internet con antelación. Bien. Encontraremos un lugar para vigilar ambas líneas. Tony no se molestó en buscar entre la multitud a desconocidos. En cambio, se puso al día con los correos de Pepper que no debían esperar más. Pensar en Pepper le hacía estremecer por dentro. Todavía no le había contado lo de Harry, no porque temiera que se decepcionara o se enfadara, sino porque en cuanto se lo contara, estaría lista para un comunicado de prensa y le contaría al mundo que Tony Stark tenía un hijo. Sucedería tarde o temprano, no había manera de evitarlo, pero por ahora, Tony disfrutaba de la relativa privacidad y de la ausencia de prensa intrusiva. Hermione. El grito de Harry lo devolvió a la realidad, y Tony se guardó el celular en el bolsillo antes de seguir a Harry hacia donde caminaba rápidamente hacia un grupo de 3 personas, presumiblemente padres con su hijo. La niña, una niña que parecía tener más o menos la edad de Harry, tenía el pelo castaño y espeso y dientes algo salientes, lo cual pudo ver fácilmente cuando sonrió ampliamente y corrió hacia Harry. Tony solo se sorprendió levemente cuando el suelo no tembló por el impacto de la colisión. Y entonces solo pudo agradecer a la deidad que estuviera ahí fuera, excepto a Loki, muchas gracias, que Harry tuviera al menos una persona a la que podía llamar amigo. Harry, exclamó, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste que venías? Por eso me preguntaste qué planes teníamos para hoy. Vine a hablar contigo, arruinaría la sorpresa, y sí, dijo Harry cuando finalmente lo soltó. Oh, tú, la chica, presumiblemente Hermione, le dio un ligero golpe en el pecho a Harry. ¿De qué querías hablar conmigo? Harry se aclaró la garganta. Quizás deberíamos presentarnos primero. Tony, esta es mi mejor amiga, Hermione Granger, y sus padres, la doctora, y el doctor Granger, mi padre, Tony Stark. Encantado de conocerlos, dijo Tony a los mayores de la familia Granger, y luego miró a Hermione. Y a ti. Harry habla mucho de su amigo, el más brillante de la clase. Hermione se sonrojó, pero estaba sonriendo cuando dijo, gracias por el teléfono, señor Stark, incluso si mi papá sigue quitándolo para jugar con él. Yo no juego, dijo el doctor Granger con plena dignidad formal. No, asintió su esposa alegremente. Solo revise todas sus características. Una y otra vez, pero gracias, señor Stark. Tony, por favor, dijo, y luego añadió para que Hermione lo viera, para todos ustedes. Y si tanto les gusta, tendré que enviarles uno. Oh, no hace falta, dijo la doctora. Y, por favor, son Mónica y Wendell. Un placer, fue todo lo que Tony pudo decir antes de que Harry hablara. Hermione, hacemos una apuesta. Ya tienes tus entradas para el museo. En realidad, respondió Hermione con un bufido, bastante adorable, pensó Tony. No, íbamos a ir al Museo del Cine y la Miniatura, pero está cerrado por reformas. Así que estamos aquí, pero, frunció el ceño, has venido desde Londres solo para hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Qué podría ser tan importante?
¿Y es algo de lo que deberíamos estar hablando aquí?, preguntó Wendell Granger. Harry miró a Tony y su expresión sugirió que no había considerado ese aspecto del asunto. No hay problema, dijo Tony. Siempre y cuando tengamos cuidado. Déjame ir a comprar las entradas. Uno de los Granger, o tal vez los tres, comenzaron a hablar, pero la voz de Harry los interrumpió a todos. No discutas con él, dijo Harry. Será una pérdida de tiempo que podríamos estar pasando en el museo. Tony se abrió paso hasta el principio de la fila, lo insultaron en varios idiomas y luego procedió a comprar boletos de entrada para una docena de personas que estaban esperando para entrar en el momento en que se abriera el museo, lo que provocó que lo ovacionaran y le agradecieran, aunque logró evitar besos en la mejilla mientras regresaba con Harry y los demás. Aquí tienen. Repartió las entradas a los demás y sostuvo la mirada de ambos Granger adultos. ¿Les parece bien que los niños exploren solos mientras hablamos? Quédate en el museo, Hermione, dijo Wendell. Por supuesto, papá, respondió Hermione antes de agarrar la mano de Harry y arrastrarlo al museo. Mantén tu teléfono contigo, Harry, dijo Tony y recibió un gesto de la mano libre de Harry como respuesta. Hay una gran parte de mí que quiere ser tu fanático, dijo Wendell, y el pánico inundó el pecho de Tony. Pero Mónica dice que eso sería de mala educación. Así que solo te agradeceré el teléfono de Hermione y te preguntaré qué te trae por aquí. Harry, respondió Tony con sencillez mientras se adentraban en el museo. Tiene que tomar una decisión pronto y quería el consejo de Hermione. Me da la impresión de que son cercanos, añadió con cautela. Mónica se echó a reír. Tendré que enseñarte sus cartas algún día. Son mitad Harry esto y mitad Harry aquello. ¿Solo la mitad?, preguntó Wendell. Parece más. ¿Qué es la otra mitad?, preguntó Tony mientras se dirigían a la galería de esculturas medievales y renacentistas. Todo lo que está aprendiendo en clase y su otro amigo, Ron, respondió Mónica. Tony dejó que los Granger marcaran el ritmo. Después de todo, se estaba colando en sus vacaciones. ¿Qué te parece, Ron? Es un poco, bueno, imbécil, dijo Mónica, y luego lo miró con astucia y evaluación. ¿Cuánto te ha contado Harry sobre su escuela? En concreto, sobre sus aventuras allí. Tony bajó la voz a pesar de que solo había un puñado de personas en el mismo ala. Troll, profesor poseído, basilisco, diario poseído. Esos serían los momentos culminantes, dijo Wendell, y Tony pensó que estaba tratando de bromear, pero el miedo subyacente en su voz hizo que el esfuerzo fuera inútil. Podemos empezar con el troll, dijo Mónica. Sabes, estoy segura, que Harry y Ron fueron a por Hermione cuando se dieron cuenta de que no estaba en el banquete. Sí, dijo Tony, me enojaría con él, pero no es que no haya hecho cosas precipitadas e impulsivas en mi vida, y normalmente por una razón menos positiva. ¿Te dijo por qué Hermione necesitaba ser rescatada en primer lugar?, preguntó Mónica. Ese chico Weasley, Ron, la llamó una pesadilla más temprano ese día, y ella estaba en el baño llorando desconsoladamente. Parece que es un verdadero. ¿Cómo lo llamaste? Imbécil. Sí, un verdadero imbécil, dijo Tony. Hay imbéciles por todas partes, le informó Wendell con solemnidad. No puedes escapar de ellos ni matarlos sin más. Excepto en Texas, murmuró Tony distraídamente. Quizás, no lo tengo del todo claro. ¿Por qué preguntas por Ron Weasley?, preguntó Mónica. Esa decisión de Harry, es si quiere o no volver a Hogwarts, dijo Tony. Cuando le pregunté qué extrañaría más, lo primero que dijo fue Hermione. Luego Ron y el Quidditch. No necesariamente en ese orden. Ambos padres de Granger parecieron sorprendidos por eso, y antes de que su silencio se volviera incómodo, Tony continuó. Y ya que Harry está hablando con tu hija, pensé en hablar contigo. ¿Cuáles son tus impresiones de Hogwarts y de ese mundo en general? Sinceramente decepcionada, dijo Mónica al mismo tiempo que su marido decía, totalmente decepcionado. Entonces no soy el único, murmuró Tony. Puedes dar ejemplos específicos, aparte de los que conozco. Nuestra hija estuvo aterrorizada durante 3 semanas, dijo Mónica. Y nadie se molestó en informarnos. Tuvimos que enterarnos después. Dijeron que no habría servido de nada más que preocuparnos innecesariamente, ya que ella estaría bien y, además, no podríamos ver Hogwarts ni aunque fuéramos, añadió Wendell. Luego frunció el ceño. Deberíamos hablar de esto tan abiertamente. Tony se encogió de hombros.
La mayoría de la gente está ensimismada. La mejor manera de evitar llamar la atención es no parecer que intentas evitarla. ¿Y qué tontería que no pudiste ver? No, Hermione nos dijo que hay protecciones. Empezó Wendell, pero Tony lo interrumpió. Probablemente, pero me han invitado a tomar el té mañana, así que hay una manera. Mónica se interrumpió con un bufido al pasar al jardín de esculturas del patio. No debería decir lo que pienso en compañía de gente educada. Entonces es bueno que no lo seas, bromeó Tony, y ambos Granger rieron. Pero, si Harry no vuelve allí, dijo Mónica frunciendo el ceño, creí que tenían una ley o algo que exigía cierta educación o si no, te destrozaban. No te convertían en uno de ellos. Hogwarts no es el único colegio del mundo, ¿verdad? Preguntó Tony, restándole importancia. Aunque lo fuera, existen los tutores privados. ¿Lo permiten? Preguntó Mónica con los ojos como platos. Pensé, bueno, teníamos la impresión de que era Hogwarts o nada. ¿Quién te dijo eso? La profesora McGonagall, cuando vino a contárnoslo. Tiene un interés personal en que los niños asistan a su escuela, señaló Tony. ¿Por qué te hablaría de otras opciones? No creo que fuera necesariamente maliciosa, simplemente natural. Y estábamos demasiado sorprendidos para preguntar, murmuró Wendell, con la vergüenza evidente en su tono y en las líneas de su cuerpo. Sí, bueno, Tony hizo una mueca y se concentró en la estatua más cercana, una odalisca, pensó, basándose en vagos recuerdos de las clases de arte obligatorias, para darle al hombre un poco de privacidad y, al mismo tiempo, disimular su propia incomodidad ante la intensidad de las emociones de Wendell. Ya es cosa del pasado, dijo Tony tras contemplar la estatua por un momento. Lo que importa ahora es que ambos tienen opciones, y si eligen la misma, podemos ponernos de acuerdo para que se haga realidad. Sí, declaró Mónica de inmediato. Cueste lo que cueste. Capítulo 23. A Harry no le sorprendió que Hermione lo llevara directamente a la colección de antigüedades, dado lo mucho que había hablado de cursar runas antiguas como asignatura optativa. Se sorprendió un poco cuando lo llevó directamente a los artefactos de la Magna Grecia en el departamento dedicado a la antigua Grecia e Italia. Entonces se dio cuenta de que la mayoría de las personas que ya estaban en ese departamento se habían detenido en la sala donde se encontraba una parte de la estatua de una mujer joven, vestida, afortunadamente, por lo que esa sala estaba relativamente vacía. Pensándolo bien, el hecho de que la sala estuviera relativamente vacía significaba que sus voces se oirían un poco más. ¿Qué haces aquí? La voz de Hermione era apenas un susurro cuando habló, y Harry se dio cuenta de que, mientras hablaran en susurros, la gente asumiría que se referían a los objetos que estaban mirando. ¿Qué más? Murmuró Harry con una sonrisa. Necesito un consejo. Así que acabas de volar de Londres a Lyon. Harry se encogió de hombros. No fue idea mía, Tony lo organizó todo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste esperar a que volviera? Es tan importante. Bueno, tenemos una reunión en la escuela mañana, pero creo que sobre todo es que Tony aún no sabe cómo ser padre. Al ver la expresión de asombro de Hermione, añadió, no pasa nada, todavía no sé cómo ser hijo. Hermione se interrumpió con un suspiro. Ni siquiera sé qué decir. Entonces, ¿para qué necesitas consejo? Estoy tratando de decidir si volver a la escuela o no. Sabía que la sorprendería, que la dejaría boquiabierta, y aún así, Harry tuvo que contener una sonrisa al ver su expresión. No sería justo que pareciera que se reía de ella cuando, de verdad, necesitaba su consejo. Pero no lo sabes, ¿verdad? Una voz que parecía una mezcla entre Steve Rogers y Sirius Black le susurró en la mente. ¿Sabes lo que quieres hacer? Solo esperas que ella decida lo mismo o, en su defecto, que no termine su amistad aquí y ahora. Cuando Hermione finalmente habló, su tono fue duro. Espero que no te refieras a dejar tus estudios. Claro que no, protestó Harry. Es solo que, no sé si debería estudiar allí. ¿Por qué no? Hermione miró a su alrededor y vio que la habitación había ganado algunos ocupantes más en los pocos minutos que llevaban hablando. Troll, profesor poseído, basilisco, diario poseído, respondió Harry en voz baja y luego añadió con más normalidad, y mira cómo me trató la escuela durante todo ese asunto del heredero. Pero sobre todo, creo que no estoy recibiendo la mejor educación posible allí. Pero es la mejor escuela de nuestra materia que existe, protestó Hermione.
Dios, espero que no. Harry no se dio cuenta de que había dicho esas palabras en voz alta hasta que Hermione jadeó a su lado. Levantó una mano para cortar cualquier diatriba que pudiera estar formándose. Puede que fuera su amiga, pero tenía sus defectos, como todos los demás. No, en serio, Hermione. No puedes pensar que Snape sea un buen profesor, es un intolerante y un matón. Y Vince sería un chiste, pero probablemente esté arruinando la historia para todos sus alumnos. El rostro de Hermione recorrió diversas emociones, desafío, reflexión y, finalmente, resignación. Tienes razón sobre ellos, pero ¿qué hay de los demás? McGonagall y Flitwick son geniales, respondió Harry de inmediato. Cambiar de profesor de defensa contra las artes oscuras cada año no da mucha continuidad al curso. Todos los demás son simplemente regulares, más o menos lo que espero de un profesor. Hermione dejó escapar un suspiro. Esos son buenos puntos, pero ¿qué otras opciones hay? No lo sé, admitió Harry. Pero el señor Paddington nos lo dirá pronto. Hermione frunció el ceño. Señor Paddington. Ah, sí, lo siento, dijo Harry. Lo conocí ayer, es uno de nosotros que trabaja en el Instituto Superior de Londres. Ha aceptado ser el enlace de Tony, bueno, el nuestro, en realidad, con nuestro enlace. Tony le ha pedido que busque otras escuelas y opciones de tutoría. Guardaron silencio un buen rato mientras pasaban junto a un yelmo de bronce tras otro. Quizá tuvieran importancia cultural e histórica, pero tanta cantidad en un mismo lugar, con pocas diferencias evidentes entre sí, se acercaba demasiado al estilo de Vince para el gusto de Harry. Finalmente, Hermione respiró hondo. No sé qué consejo darte, Harry, salvo que sigas tu corazón. Solo que, si eso te aleja de la escuela, espero que podamos seguir siendo amigos. Claro, por primera vez, Harry la abrazó, acercándola un poco más a la pared más cercana para no bloquear el paso. No tengo tantos amigos como para permitirme perder a uno, sobre todo a mi mejor amigo. Hermione se echó hacia atrás. Mejor, pero, Ron. Es un amigo, pero puede ser celoso y grosero, incluso un poco abusón, dijo Harry. Odiaba admitirlo, pero no podía ocultar la verdad. Pero incluso sin todo eso, él simplemente. Él no es tú. Antes de que el momento se volviera incómodo, si es que no lo era ya, preguntó, ¿y tú? Ella frunció el ceño. ¿Y yo qué? ¿Quieres volver a Hogwarts, si hay otra opción disponible? Empezó Hermione, pero se detuvo, y su expresión de desconcierto absoluto era una que Harry apostaba que rara vez mostraba. No lo había pensado. Pensé que si no volvía, ellos. Probablemente lo harían, dijo Harry, si no tuvieras ya un plan. Aunque si ese plan es cambiarte de escuela o contratar un tutor privado. No necesitó completar la frase, porque vio el momento en que Hermione lo entendió. Entonces su expresión se ensombreció una vez más. No sé si podríamos permitirnos otra escuela, dijo. Mamá y papá están bien, bueno, al menos comparados con la gente que no es Tony Stark, aclaró con una sonrisa. Pero ni siquiera ellos pueden permitirse 15.000 libras al año para mis estudios. Estoy bastante seguro de que Tony se ofrecería a pagar, dijo Harry. Al menos la mitad. El dinero no es lo mismo para él que para nosotros. Se ofrecería porque es lo que quieres y nos haría felices a mí y a ti. Pero si tus padres insistieran en pagar una parte, o incluso en devolverle el dinero, estoy seguro de que los dejaría. Estoy segura que le haría dejarlos. Oh, Hermione pareció desconcertada por la explicación, pero luego su expresión se tornó firme. Sí, Malfoy y los demás fueron horribles conmigo el año pasado, todos los nacidos de Muggles, por supuesto, y nadie hizo nada al respecto. Ni el personal, ni el director. Si se trata de Hogwarts o de perder mi magia, sufriré Hogwarts. Pero preferiría no hacerlo. HP, 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 HP. Tony se sorprendió de lo mucho que había disfrutado del día en Lyon. Los museos no eran lo suyo, nunca lo habían sido, excepto el Museo de Ciencia y Tecnología de Chicago, y no solo porque había financiado un ala allí. No, fue la gente la que hizo que la visita al Museo de Bellas Artes fuera tan agradable. Wendell Granger lo impresionó por su cortesía de esperar a que terminara la importante conversación antes de entusiasmarse con él. No, no tanto con él, sino con su tecnología, con las cosas que había creado. Tony lo entendía.
caray, era un fanático de sus juguetes más que nadie. ¿Por qué si no los crearía? Al final se sorprendió contándole a Wendell sobre Dam, Butterfingers y los robots que había creado para ayudarle con sus diversos proyectos, y luego riéndose con el dentista de algunas de sus travesuras. En cambio, Monica Granger era el tipo de madre que a veces, en lo más recóndito de su corazón, él deseaba que la suya hubiera sido firme, inteligente, comprensiva, incluso cuando no estaba del todo segura del mundo en el que se encontraba. Gracias sobre todo a ella, Tony le había confesado sus dudas sobre ser padre. Los dos Granger habían sido más comprensivos de lo que jamás hubiera imaginado, y terminó dándole su número de celular personal y presentándoles brevemente a Jarvis. Luego Harry y Hermione se unieron a ellos en el salón de té para un almuerzo tardío, y se sintió extrañamente familiar, aunque Tony no podía recordar que sus padres hicieran algo tan informal con él. Después de comer, acompañó a los Granger en un recorrido relámpago por gran parte del museo. Observar los ojos y las expresiones de Harry mientras veía y experimentaba tantas cosas nuevas con su mejor amigo a su lado fue un momento memorable no solo del día, la semana o el año de Tony, sino de toda su vida. Fue el mejor contrapunto a las secuelas de la batalla de Nueva York que podría haber pedido. Se quedaron en el museo hasta la hora de cierre y luego encontraron un bistró apartado para cenar tarde. Tony ofreció una generosa propina, además del servicio, porque se quedaron hasta el anochecer, y finalmente se despidieron con promesas de mantenerse en contacto. Tony se sorprendió a sí mismo de nuevo al ofrecer a los Granger una estancia indefinida en cualquiera de las propiedades de sí con apartamentos adjuntos. Ahora, a casi las 9:45 de la mañana hora local, el crepúsculo estaba más cerca de la noche que del día, y Tony empujó a Harry hacia las escaleras que conducían al avión Lear del Sea. Harry se abrochó el cinturón y se durmió casi al instante. Tony sonrió al ver cómo la cabeza de Harry caía contra la pared de la cabina, torciendo un poco sus gafas. Tony observó por la ventana cómo el avión despegaba. Tenía casi 1 hora y media antes de aterrizar, y la diferencia horaria le favorecía por una vez, y Harry dormía, así que respiró hondo y sacó su teléfono. Un minuto después, el rostro de Pepper Potts llenó la pantalla de su teléfono y su voz llegó a través del auricular que llevaba. Tony, ¿qué pasa? Al menos su tono era más curioso que exigente. Jarvis me dijo que ibas al extranjero, pero nada más. Lo siento, Pep, surgió algo y tuve que ocuparme personalmente de ello. Tony le dedicó una sonrisa. Y ahora tengo que decírtelo personalmente antes de que se sepa. Su rostro se frunció. ¿De qué estás hablando, Tony? ¿Qué se dice? Hasta ahora hemos tenido muchísima suerte, murmuró Tony, más para sí mismo que para ella. Pero la suerte se acaba algún día. Volvió a centrarse en ella. Tengo un hijo, Pep. Su expresión cambió a una de frustración y fastidio. Otra más, creí que habíamos quedado. Harry es diferente, Tony interrumpió lo que seguramente sería un discurso significativo. Sobre todo porque lo conozco desde casi el día en que nació, sabía que iba a tener un hijo incluso antes. ¿Qué? Pepper parecía confundida y se recostó en lo que Tony ahora podía distinguir como su silla de oficina. Empieza desde el principio, por favor. Así lo hizo. Le contó sobre James y Lily, la lesión de James y la petición que le habían hecho. Le habló de la carta que recibió de ellos con una foto y un mechón del cabello de Harry. Le contó cómo finalmente se había olvidado por completo de Harry, creyéndolo a salvo con sus padres, hasta que Afganistán y la batalla de Nueva York lo hicieron reflexionar sobre su vida en más de un sentido, y cómo finalmente buscó a Harry, solo para descubrir que Lily y James habían muerto cuando Harry era un niño pequeño y, en lugar de buscar a Tony como deberían haber hecho, los poderosos de entonces lo colocaron con la hermana de Lily. Finalmente, le contó sobre el accidente que le costó la vida a Petunia y cómo Jarvis lo encontró. Concluyó diciendo, inicié todos los trámites para obtener su custodia oficial y tomé un avión rumbo a Inglaterra. Nos hemos estado conociendo y creo que va bastante bien. Durante largos minutos, Pepper no respondió y Tony no estaba seguro de cómo leer su expresión cuidadosamente neutral. Finalmente ella dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Tony dejó escapar un suspiro. Por varias razones. Una de ellas es que nunca imaginé que lo querría, que querría saber cómo estaba, ver cómo estaba y si habría un lugar para mí en su vida. Lo que significa que nunca pensé en él, así que nunca pensé en decírtelo.
Ella asintió con expresión tensa. Eso es todo. Es lo máximo, dijo Tony. ¿Qué otra cosa? Tony dejó escapar un suspiro. ¿Qué somos, Pepper? No, no sé qué quieres decir. Tony sonrió, aunque la tristeza lo invadió. Creo que sí, somos amigos, o al menos espero que sigamos siéndolo. Compañeros, antes jefe y empleado. Me gusta pensar que estábamos en camino de convertirnos en algo más. Entrecerró los ojos, estábamos en el camino. Sí, lo éramos, dijo Tony para confirmarlo. Pero después de Nueva York, regresaste a California, y desde entonces apenas he sabido nada de ti, y siempre por negocios. Lo siento mucho, Tony, dijo Pepper. Pero ¿sabes cuánto trabajo había, y aún queda, por hacer? Reparar la torre, organizar a los Vengadores. Estoy organizando terapia para todos, intervino Tony. O al menos para Barton, para mí y para el Capsicle. Además de los empleados de sí que estaban cerca de la acción. Vaya, probablemente todos los que estaban en Nueva York ese día la necesiten, pero no puedo hacerme responsable de todos. No, ¿por qué necesitarías asesoramiento? Lancé una bomba nuclear a un portal espacial y la detoné, respondió Tony, y luego lo reconsideró. Quizás no la detoné, pero la lancé a la nave nodriza Chitauri, sabiendo que detonaría. Y sí, sé que hice lo correcto, pero eso no lo hace más fácil. Rogers necesita terapia porque, bueno, 70 años en el futuro. Y Barton estaba literalmente controlado por Loki, su libre albedrío subyugado. No lo conozco tan bien, pero cualquiera necesitaría terapia después de eso. Yo no lo había pensado de esa manera. No hay razón para ello, le dijo Tony con voz amable. Eres una administradora excepcional, y me alegra que seas mi directora ejecutiva. Pero, ella esbozó una sonrisa, una pequeña y temblorosa, pero una sonrisa al fin y al cabo. Pero no eres un luchador. No hay nada malo en eso, añadió Tony sin ninguna prisa que pudiera sugerir lo contrario. Me alegra que no seas un luchador, tenemos muchos de esos. Excelentes administradores, no tantos, así que no hay razón para que pienses como los luchadores. Pelearía si tuviera que hacerlo, protestó Pepper. Es nuestro trabajo asegurarnos de que nunca tengas que hacerlo. Pero nos estamos desviando del tema. Respiró hondo y exhaló despacio, en silencio. Bien, ¿qué necesitas? Un comunicado de prensa, algo sencillo, lo que creas que satisfará a la horda de periodistas furiosos, pero enfatiza que Harry es menor de edad y debe ser dejado en paz o enfrentará la ira de abogados aún más furiosos. Tendrá que formularse mejor, observó Pepper con una sonrisa irónica. Tony le devolvió la sonrisa. Por eso te tengo a ti. O a todo un departamento de relaciones públicas, cualquiera de los dos. Tony. La expresión de Pepper indicaba que le habría dado una bofetada si hubieran estado en la misma habitación. Luego se suavizó. ¿Cómo está, Harry? Quiero decir, ¿cuántos años tiene? ¿Se llevan bien? Cumplió 13 años la semana pasada, y sorprendentemente bien, respondió Tony. ¿Quieres verlo? Aparentemente la tomó por sorpresa con eso, porque lo único que pudo decir fue, ¿ver qué? Tony sonrió y se desabrochó el cinturón de seguridad antes de dar un par de pasos hasta el asiento de Harry. Giró el teléfono para enfocarlo. Un sonido salió de su teléfono que nunca antes le había oído a Pepper. Lo giró para mirarlo de nuevo. Acabas de arrullar. Es adorable, Tony, dijo, sin ruborizarse. Puedo arrullarlo si es adorable. Tony solo pudo reírse ante eso. ¿Tienes idea de cuándo volverás a Estados Unidos?, preguntó Pepper. Tenemos una reunión en su escuela mañana, respondió Tony. Supongo que lo daremos de baja. Luego solo será cuestión de conseguir la visa y demás, y luego terminar un par de citas médicas mientras esperamos. Una semana. ¿Necesitas que alguien investigue escuelas en Nueva York? ¿O en California? No, la verdad, respondió Tony, esperando que ella no notara su mueca. Le he contratado un tutor por ahora. Falta menos de un mes para que empiecen las clases, ¿verdad? No sé si podríamos investigar y elegir uno bueno en ese tiempo. Buen punto. Pepper pareció pensativo un momento antes de decir, le reservaré una habitación en el Instituto Estatal de Nueva York y California. ¿Hay algún otro sitio? Ahora mismo no creo que viaje mucho durante un tiempo, así que no tiene sentido preparar algo que aún no necesitamos. Pepper asintió, indicando que comprendía. Avísame cuando vuelvas, qué ganas de conocerlo.
Capítulo 24. 9 de agosto. Debería ir contigo, dijo Crispian Paddington desde donde estaba sentado frente a Tony en la mesa de la cocina, con los restos de una tabla de picar esparcidos entre ellos. Nos invitaron, le recordó Tony. En menos de una hora, él y Harry debían estar en Hogwarts, y Paddington se había mostrado incómodo, al estilo británico, a medida que se acercaba la hora. Además, es un colegio. No esperas que algo salga mal en un colegio, ¿verdad? Paddington lo fulminó con la mirada, y Tony reprimió una sonrisa burlona. Los británicos de clase alta, y los Paddington lo eran sin duda, solían ser los más fáciles de molestar, incluso si ocultaban sus reacciones tras una expresión de rigidez y mantenían la calma para seguir adelante. Aparte de los peligros que usted mismo mencionó en Hogwarts, dijo Paddington con rigidez, es poco probable que Albus Dumbledore aprecie que Harry deje el colegio. No me importa, respondió Tony con indiferencia. Paddington frunció el ceño. A sus 30 y tantos, era una expresión impresionante. Tony calculó que, en 20 años, el hombre podría arrasar una ciudad con ella, y no estaba seguro de que exagerara. ¿Recuerdas que Dumbledore es un mago, verdad?, replicó Paddington. Uno de los magos más poderosos de la era moderna, de hecho, derrotó a Gellert Grindelwald, y es el único mago al que Voldemort temía. ¿Qué te preocupa?, preguntó Steve desde donde estaba apoyado contra la pared más cercana. Casi, puedo perdonar a quien quiera que haya dejado a Harry con los Dursley originalmente, dijo Paddington. Era época de guerra, y a corto plazo, dejar a Harry en el mundo no mágico podría considerarse una medida de precaución. No puedo perdonar que ignoraran la última voluntad expresada por James y Lily Potter, dejando a Harry allí sin comprobar cómo estaba, porque claramente nadie lo hizo, o habrían visto señales de abuso. No tengo objeción, dijo Tony. Y más concretamente, en el mundo no mágico, a los educadores se les enseña a reconocer las señales de negligencia y abuso, y están obligados a denunciarlo a las autoridades. Que los educadores mágicos aparentemente no lo hagan es solo una de las razones por las que lo retiro de Hogwarts. Y es una buena razón, dijo Paddington. La mejor razón, pero lo que quiero decir es que, quienquiera que haya enviado a Harry con los Dursley originalmente, Dumbledore debe ser cómplice de ellos ahora. Si no, ¿por qué insistiría en que Harry regresara allí cada verano? ¿En qué estás pensando?, preguntó Sirius. Que atacará a Tony y a Steve. Ni siquiera tiene que atacar. Un encantamiento compulsivo que los convenza de dejar a Harry en Hogwarts sería suficiente. ¿No son ilegales?, preguntó Steve. Es decir, sin duda son poco éticos fuera de ciertas situaciones, pero no son ilegales. Es tan lindo que pienses que a los malos les importa la ley, sarcástico Tony. Un jadeo le hizo levantar la vista y ver a Harry de pie, con los ojos muy abiertos y la mandíbula floja, en la entrada de la cocina. Estás hablando del profesor Dumbledore, dijo Harry débilmente. Entre otras partes desconocidas, dijo Tony simplemente, y luego esperó a ver qué más diría Harry. Pero, es un buen hombre. Quizás, admitió Tony. No lo sé. Lo que sí sé es que enviarte de vuelta a un hogar abusivo, ¿y por qué tiene la autoridad para hacerlo? ¿Dónde está la gente de bienestar infantil del mundo mágico? No es bueno en ningún sentido. Harry dejó escapar un suspiro. Tendré que pensarlo más cuando volvamos de Hogwarts. Y no, Tony señaló a Paddington. No vendrás, no solo sería de mala educación traer a alguien más, sino que tú y Sirius son nuestros ases bajo la manga. Ases bajo la manga, en fin. No lo entiendo, dijeron ambos hombres al mismo tiempo. Si regresamos, diferentes, dijo Tony, Jarvis tendrá una grabación de todo lo sucedido. Nos sacarán del país y luego nos tratarán. Planes B, dijo Sirius y miró a Paddington. Tendrás que tomar la iniciativa, voy 12 años atrasado. Paddington asintió, puedo hacerlo. Genial, dijo Tony, poniéndose de pie. Ahora bien, ¿cómo llegamos allí exactamente? La última carta que enviaron fue un traslador, respondió Sirius. Cuando llegue el momento, Harry la tocará con su varita y dirá la palabra de activación. ¿Eso cuenta como magia para menores?, preguntó Steve, y Sirius negó con la cabeza y frunció el ceño brevemente. No debería, dijo finalmente. Si es así, uno de los profesores puede escribir a la oficina y conseguir que lo eliminen del expediente de Harry. Tony miró a Paddington.
Deberías empezar a trabajar en una propuesta para que los estudiantes menores de edad, nacidos o criados en la sociedad, muestren a sus familias lo que aprenden en la escuela, Oso Paddington. Entonces frunció el ceño. Bueno, ese no es un buen apodo. Estoy de acuerdo, dijo Paddington secamente. En especial porque es el que usa todo el mundo. Quizás solo Bear, entonces, reflexionó Tony. Luego se libró de ese pensamiento y se concentró en Paddington. Si el ministerio puede registrar la magia, quizá pueda registrar el hechizo, y mientras el estudiante no esté haciendo nada que supere en un año su calificación actual, está bien. O algo así, lo que creas que el ministerio aceptaría. Cualquier propuesta deberá incluir cómo evitar que los no magos se den cuenta, dijo Paddington. Y posiblemente algún tipo de seguridad o supervisión, al fin y al cabo, son niños. Algunos son niños que no tienen padres mágicos que los supervisen, dijo Steve. Niños que, como resultado, se ven inmediatamente desfavorecidos. Quizás los estudiantes mayores, los que están a punto de graduarse, podrían ofrecerse como voluntarios. Los encantamientos de no fijarme deberían cubrir la mayoría de los problemas de seguridad, ofreció Paddington. Pero tendrán que pagar por ellos. ¿No será muy caro?, preguntó Tony. Es decir, incluso los mejores fontaneros cobran, ¿cuánto? Unos $200 la hora como mucho. Podría haber un fideicomiso, una beca o algo así para quienes necesiten ayuda. La verdad es que debería estar incluido en la matrícula del primer año, dijo Paddington. Empezaré en cuanto te vayas. Tony asintió, luego frunció el ceño cuando vio que tanto Sirius como Harry lo estaban mirando. ¿Qué?, preguntó. Quiero ver a Harry hacer magia. Supongo que otros padres no mágicos piensan lo mismo. No se ha hecho antes, dijo Sirius lentamente. Pero es una buena idea. Tienes la carta, Harry. Me gustaría que pudieras venir con nosotros, murmuró Harry mientras sacaba la carta de su bolsillo. Todavía no, respondió Sirius con una leve sonrisa. Pero pronto, si la ICW se sale con la suya. Harry se acercó a Tony. ¿Estás listo? Como siempre lo seré, respondió Tony. Lentejuelas. ¿Estás seguro, Tony?, preguntó Steve, pero ya se acercaba. Sí, Tony decidió no dar ninguna explicación. Claro, tenía a Ted y Andromeda Tonks a su servicio, y a Crispian Paddington como su enlace con el mundo mágico, pero Tony no los conocía como conocía a Steve Rogers. Oh, bueno, conocía la explicación que su padre le había dado a Steve Rogers, y Tony había presenciado la explicación de su padre en persona durante la batalla de Nueva York. No había nadie a quien Tony preferiría tener a su lado en este viaje, excepto quizás, Sirius Black, pero Sirius seguía siendo buscado en Gran Bretaña, así que no era una opción viable. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Steve mientras se unía a ellos. Solo tócalo, dijo Harry. Quizás podrías sujetarlo, pero no tan fuerte como para romper el pergamino. Tony dudó solo un instante, el tiempo justo para ver a Steve alcanzar el pergamino, antes de quitárselo a Harry y ofrecérselo a Steve. Steve lo sujetó como si quisiera quitárselo a Tony. ¿Estás seguro de que no puedo ir?, preguntó Harry. Es una reunión de padres y maestros, hijo, dijo Tony. ¿Qué harías mientras hablo con los maestros? Vuela, respondió Harry inmediatamente. Por un par de horas, replicó Tony. Voy a conseguir una snitch de práctica, dijo Harry. Oliver, el capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor, estará encantado. Tony observó a su hijo un buen rato, notando la expresión de esperanza en el rostro de Harry. Luego suspiró exageradamente. Bien, siempre y cuando haya alguien que te vigile mientras practicas. La expresión de Harry se ensombreció. Quizás. Bueno, creo que Hagrid estará allí. Es el nuevo profesor de cuidado de criaturas mágicas, y creo que se toma la responsabilidad muy en serio. ¿Servirá un elfo doméstico?, preguntó Sirius desde donde había barajado las cartas de rompe explosivo y había empezado a repartir una especie de solitario. Los ojos de Harry se abrieron de par en par y luego sonrió. Es genial. Tengo mis momentos, dijo Sirius con una sonrisa. Dobby, llamó Harry, y el pequeño elfo emocionado apareció a la vista. Harry Potter, señor, está llamando a Dobby. Vamos a Hogwarts, dijo Harry. Y quiero practicar Quidditch. ¿Podrías vigilarme por si pasa algo? Dobby está feliz de ver Harry Potter, señor, exclamó Dobby.
Steve se aclaró la garganta y Harry se sonrojó un poco antes de dirigirse nuevamente al elfo. Genial, Dobby, dijo. ¿Cuánto cobras por eso? ¿Y cuánto te debemos por ayudar a Sirius en Egipto? Los ojos de Dobby se abrieron de par en par. Oh, no, Harry Potter, señor. Dobby no querrá que le pague. Harry Potter liberó a Dobby. Tony estuvo a punto de hacer una sugerencia, pero se contuvo, preguntándose qué pensaría su hijo por su cuenta. Tras una larga pausa, Harry respiró hondo. De acuerdo, Dobby. Vigílame mientras practico hoy, y consideraremos pagarte por liberarte. Pero Sirius aún te debe por ayudarlo. Dobby frunció el ceño un poco, y eso fue inapropiadamente divertido, por lo que Tony se mordió el labio inferior para mantener su expresión neutra. Un canut, declaró el elfo. 2 galeones, replicó Harry. Lo ayudaste durante 2 días, ¿recuerdas? 2 nudos. Un galeón, ofreció Harry, y el elfo frunció el ceño. Harry Potter, señor, negocie duro. 10 sickles. Un galeón, repitió Harry con más firmeza. Porque Egipto está muy lejos. Dobby refunfuñó un poco más, pero dijo, un galeón. Pero solo porque Egipto está muy lejos. Dobby ve a Harry Potter en Hogwarts. Luego desapareció. De acuerdo, dijo Tony. Todos listos para irnos. Harry puso una mano sobre el pergamino, y su varita se deslizó de la funda a su mano. La tocó con el pergamino. El silbato suena, dijo. Apenas había pronunciado la segunda palabra cuando una sensación de tirón le dio un tirón en el estómago. Entonces sintió como si lo sacaran de su apartamento como a un pez del agua. Se debatió mentalmente buscando un punto de apoyo, una forma de orientarse, pero no lo encontró. Y entonces la sensación pasó, y se le revolvió el estómago. Agradeció haber trabajado durante el almuerzo, porque si no, ahora mismo estaría vomitando. En realidad, tropezó y se habría caído si Steve no le hubiera agarrado el brazo y lo hubiera sujetado firmemente hasta que pudo recuperar el equilibrio. ¿Qué demonios? Negó con la cabeza y Steve lo soltó. Tiene que haber una manera de que sea más cómodo y menos nauseabundo. Tomó nota mental de investigarlo, asumiendo que podría encontrar las ecuaciones aritméticas de los trasladores, o más bien que Paddington o alguien pudiera encontrarlas para él, y luego miró a su alrededor, al lugar donde habían aterrizado. Un poco al sur, las ruinas de un castillo proyectaban sombras sobre el paisaje escarpado. Al noreste se alzaba un sauce. Por lo demás, el paisaje parecía árido. ¿Dónde está la escuela? Creí que se suponía que había una escuela mágica, dijo. Está aquí, dijo Harry. Solo los mogmundanos, lo siento, no pueden verlo. Puedo, dijo Steve, y es increíble. Tony miró a Steve, cuya expresión parecía un poco asombrada, luego siguió la mirada del supersoldado. Y frunció el ceño cuando todo lo que vio fueron las ruinas que había notado antes. ¿Cómo es posible que lo veas?, preguntó Tony. No me digas que la fórmula de Erskine era mágica. Steve parpadeó. Podría haber sido, no lo sé, pero durante la guerra, como medida de seguridad, uno de los magos con los que luchamos nos encantó a mí y a los Howleys para que viéramos magia. Supongo que aún no se ha disipado. Entonces la mano de Harry se deslizó en la de Tony, y las ruinas ante él brillaron. Cuando la vista se aclaró, Tony apenas logró contener una exclamación de sorpresa. Donde antes no había visto más que ruinas, ahora había un castillo con una docena de torres y pináculos, quizá incluso más, aunque su mente parecía rechazar esa idea, porque ¿por qué un castillo tendría, y mucho menos necesitaría, tantas torres y pináculos? Dios mío, murmuró, casi sin querer. Impresionante, ¿verdad? Nunca me canso de esta vista, aunque no la disfruto tanto como debería. La voz lo hizo girarse y vio a Minerva McGonagall allí de pie. ¿De dónde había salido, y cuándo? Era cuestión de magia, supuso Tony. Dio un paso adelante, y solo entonces Tony se dio cuenta de que llevaba una túnica en lugar del elegante, aunque severo, traje de negocios que había usado para visitarlos en Londres. Es increíble, dijo Steve, lo cual fue bueno, porque Tony se quedó momentáneamente sin palabras mientras trataba de reconciliar lo que vio con lo poco que sabía sobre los castillos históricos reales. Eso creemos, dijo simplemente, y entonces su mirada severa se posó en Harry. Lo admito, no esperaba verlo, señor Potter. Pensé que sería bueno practicar un poco, dijo. Excelente idea, respondió McGonagall.
Pero necesitarás que alguien te vigile, por tu seguridad. Taffy. Se oyó un pop y apareció una criatura que se parecía mucho a Dobby. Bueno, si Dobby era hembra, a juzgar por el traje con falda que llevaba. Sí, profesora Kitty. El señor Potter estará practicando en el campo de Quidditch, dijo McGonagall. Por favor, vigílenlo, y si tiene algún problema, avísenme inmediatamente. Taffy puede hacerlo, comenzó la pequeña criatura, pero hubo otro estallido y apareció Dobby. No, gritó Dobby. Dobby estará cuidando del gran Harry Potter. Antes de que eso pudiera convertirse en una discusión completa entre los elfos, Harry dijo, ya le pedí a Dobby que me vigilara. Está bien, profesor. Los labios de McGonagall se crisparon. Eso debería estar bien, siempre y cuando Dobby pueda encontrarnos. Dobby puede. Taffy, dijo Harry, ¿me traerías una snitch de práctica, por favor? Y luego la dejarías caer en algún lugar del campo. Taffy lo hará. El elfo desapareció y Harry sacó una escoba encogida de su bolsillo. Un toque de su varita la agrandó, y un instante después, Harry estaba en el aire. Tony observó su ascenso, dudando por un momento de que una escoba pudiera hacer eso, antes de reflexionar sobre cómo podría replicarlo con la tecnología de un reactor de arco. Impresionado, señor Stark, preguntó McGonagall. Más bien estamos tratando de averiguar cómo construir uno que sea un poco más aerodinámico, respondió Tony distraídamente y dirigió toda su atención hacia ella, y luego ocultó una sonrisa cuando ella pareció completamente estupefacta. Se recuperó rápidamente, probablemente como consecuencia de haber enseñado durante tantos años, y les indicó que avanzaran. El campo de Quidditch es un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar la visita. Capítulo 25. Tras confirmar que su teléfono y, por extensión, Jarvis, seguían funcionando, Tony se dedicó por completo a la visita. El campo de Quidditch fue impresionante, pero no más que Harry volando. Su hijo se sentó en su escoba con confianza, elevándose y balanceándose, y Tony prestó mucha más atención a eso que a la explicación de McGonagall de las reglas. Parece muy desequilibrado, observó Steve, que un solo movimiento valga tantos puntos. No siempre decide el juego, respondió McGonagall. Solo lo termina. Lo que Steve pudiera haber dicho en respuesta se perdió en la sangre que repentinamente latía en los oídos de Tony. Harry se había lanzado de cabeza al suelo en un picado casi vertical. Todos los instintos de Tony le gritaban que salvara a su hijo. Estaba a punto de dar la orden que activaría la armadura de Iron Man cuando Harry se detuvo de repente, e incluso desde esa distancia, Tony pudo ver la sonrisa en el rostro de Harry y que tenía algo apretado en su puño. Lo atrapó, murmuró Steve. En efecto, dijo McGonagall, con un dejo de orgullo en la voz. Ha atrapado la snitch y, de paso, ha ganado el partido en todos los partidos que ha jugado. Aunque Tony podría haber visto a Harry volar todo el día, la expresión de su hijo reflejaba su propia alegría por simplemente volar, y decidió unirse a él tan pronto como terminara con los asuntos del día. Dichos asuntos tenían que tener prioridad, por lo que, a regañadientes, se alejó. McGonagall los condujo junto a un vasto lago hasta los invernaderos donde se enseñaba herbología. Steve parecía fascinado por todo, y años de práctica le permitieron a Tony hacer comentarios apreciativos apropiados mientras se concentraba en recordar todo lo que veía. Después de los invernaderos, un corto paseo conducía a la entrada principal y al gran salón en la planta baja. 4 mesas ocupaban todo el largo del salón, y en la pared más lejana, más corta, había otra mesa horizontal con un trono. Sin duda, una silla más elaborada, en el centro. ¿Su Majestad cena a menudo en Hogwarts?, preguntó Tony. Su Majestad es Muggle, respondió McGonagall. Que yo sepa, nunca ha cenado en Hogwarts. ¿Por qué lo preguntas? No se me ocurría ninguna otra razón para que hubiera un trono allí, dijo Tony. Esa es la silla del director, respondió McGonagall. Vaya, pretencioso. Tony apenas pudo contener la idea, aunque no estaba seguro de qué quería decir con su expresión. En cambio, dijo, las mesas largas no dificultan que los estudiantes se relacionen. Cada casa tiene su propia mesa, respondió McGonagall. ¿Entonces no se juntan?, preguntó Steve. ¿Cómo van a hacer amigos fuera de su casa? A menos que haya otras zonas comunes. Cada casa tiene su propia sala común, dijo McGonagall. ¿Y cuántas veces van los estudiantes de una casa a la sala común de otra?,
preguntó Tony. No está prohibido y creo que nadie lo tiene en cuenta. Luego continuó su camino, mostrándoles las aulas, la biblioteca, el ala del hospital, que él intentó convencerse de que era lo mismo que la enfermería de una escuela, solo que con un nombre diferente, donde hablaron brevemente con Pomfrey, y finalmente a la entrada de la torre de Gryffindor. A lo largo del camino se encontraron con armaduras que se movían y hasta les hablaban, y con retratos que se movían y les hablaban. Steve parecía decididamente incómodo con los retratos, menos con las armaduras, y Tony decidió preguntarle sobre eso una vez que estuvieran de regreso sanos y salvos en sí. Cuidado con el paso, dijo McGonagall al llegar a un tramo de escaleras, que de alguna manera se apartó justo cuando el grupo se acercaba. Saltó ágilmente del pasillo donde estaban a la escalera mecánica. Tony lo siguió y Steve lo siguió detrás. ¿Tienes algún problema con que los estudiantes lleguen tarde a clase?, preguntó Steve mientras Tony tomaba nota para enseñarle al mundo mágico que solo porque se pueda no significa que se deba. Las escaleras ya eran bastante peligrosas sin añadirles movimiento. Sobre todo durante la primera semana del curso, respondió McGonagall. Hasta que hayan tenido la oportunidad de aprender las rutas correctas. ¿Y cuántos estudiantes se lesionan cada año por las escaleras mecánicas?, preguntó Tony. 1 o 2, pero como usted mismo ha visto, señor Stark, se curan con bastante rapidez. Ajá, Tony se inclinó sobre la barandilla y miró al suelo. A menos que caigan mal y se rompan el cuello. A menos que la magia también pueda curar eso. Desafortunadamente no, dijo McGonagall. Pero ningún estudiante ha muerto en Hogwarts desde 1943. Eso parecía un registro bastante bueno, y la inquietud de Steve se había desvanecido, hasta donde Tony podía decir, pero antes de que alguno de ellos pudiera hacer más preguntas, McGonagall se detuvo ante un gran retrato de una. Bueno, Tony supuso que el término educado en estos días era dama de talla grande con un vestido rosa. Corleonis, dijo McGonagall. Bueno, profesor, respondió la dama del retrato, ya sabe que los jefes de casa no necesitan contraseñas. Estoy demostrando la seguridad interna aquí en Hogwarts para mis invitados, respondió McGonagall. Aunque no es muy seguro decirnos la contraseña, observó Tony. Claro que cambiará tras su partida, respondió McGonagall con frialdad. Por otra parte, su actitud parecía rígida, ya fuera por el labio superior o por cualquier otra razón. El marco del retrato se giró hacia atrás, alejándose de la pared, y dejó al descubierto un agujero redondo. En un agujero en el suelo vivía un hobbit, murmuró Steve. Recuérdame que te muestre esas películas, dijo Tony. Al menos la trilogía de El Señor de los Anillos. El Hobbit empezó el año pasado, así que esa aún no está clara. Esto conduce a la sala común de la casa Gryffindor, dijo McGonagall, y los condujo al interior. Tony lo siguió y emergió en una habitación redonda con muchas ventanas, acogedora, con mullidos sillones y una gran chimenea que, dado el clima escocés, probablemente mantenía el fuego encendido la mayor parte del año cuando los estudiantes estaban en la residencia. Esa escalera, señaló McGonagall a su derecha, lleva a los dormitorios de las chicas. Está encantada, así que si un chico la sube, suena una bocina y las escaleras se convierten en un tobogán de piedra. Los profesores están exentos, por supuesto, murmuró Tony. Tienen que estarlo, en caso de emergencia. Exacto. Por aquí, dijo, abriéndose paso a través de la habitación hacia su izquierda, están las escaleras que llevan a los dormitorios de los chicos. ¿Me acompañas? Tony empezó a subir las escaleras detrás de ella. No hay sistema de seguridad en estas escaleras. Los fundadores creían que las niñas eran más confiables que los niños, respondió McGonagall, así que no. No estoy seguro de estar de acuerdo, dijo Steve. Aunque en mi época, la mayoría de las chicas querían al menos preservar su reputación. No parecía haber nada que decir al respecto, así que el resto del viaje transcurrió en silencio. McGonagall abrió una puerta que daba al rellano del segundo piso. Este era el dormitorio del señor Potter el año pasado, dijo. Hay un dormitorio para cada año. Tony miró más allá de ella y vio 5 camas con dosel y cortinas de terciopelo rojo. Solo 5 chicos en el año de Harry. Desafortunadamente, dijo McGonagall, todos los compañeros de año de Harry nacieron durante la Guerra Mágica. Es comprensible que no nacieran muchos niños en tiempos de guerra. Pero los años siguientes deberían ver un aumento, ¿no?, preguntó Tony.
Es decir, si los magos actúan como lo hicimos después de la Segunda Guerra Mundial. El baby boom, dijo Steve, y sonrió cuando Tony lo miró fijamente. Empecé a leer sobre este nuevo mundo antes de venir a Inglaterra. Cierto, pero la expresión seria de Steve incitó a Tony a añadir, ¿no te gusta la decoración? No, está bien, respondió Steve. Es solo que, no parece que haya sitio para estudiar tranquilamente. La mayoría de los estudiantes estudian en la biblioteca, dijo McGonagall. Algunos se sientan afuera cuando hace buen tiempo. Steve asintió y McGonagall se giró para guiarlos de vuelta por las escaleras. Sin embargo, Tony creyó entender el punto de Steve. La biblioteca y el exterior podían estar bien, como dijo el profesor, pero también eran lugares públicos, y a veces, Tony solo quería estar solo y cómodo. Esas no parecían ser opciones en Hogwarts. Pensé en enseñarte la biblioteca después del té, dijo McGonagall. Dada tu afición por leer los libros de texto del señor Potter. ¿Puedo tomar prestados libros de la biblioteca?, preguntó Tony. Son para uso exclusivo de estudiantes y personal. Entonces paso. No tiene sentido buscar si no puedo pedir prestado. Podrías hacer una lista de libros para comprar, señaló Steve. No tiene sentido comprar hasta que sepa dónde los voy a poner, dijo Tony. McGonagall debió de interpretarlo como un recordatorio indirecto de que si él, y por extensión, Harry, se quedarían en Gran Bretaña, seguía siendo una incógnita. Al menos técnicamente, era una incógnita. Por ahora, ¿a dónde vamos ahora? En la sala de reuniones del personal para tomar el té, respondió. Nos hemos tomado la libertad de invitar a los 4 jefes de casa, que también son profesores de las asignaturas principales, a que nos acompañen. Tony miró de reojo a Steve y vio su propia preocupación reflejada en los ojos del otro. Habían planeado 1 o 2 magos, suponiendo que la armadura de Tony y las mejoras de Steve los mantendrían prácticamente a la par. Pero 5. En el peor de los casos, una probabilidad de 5 a 2 podría ser abrumadora. Tony se obligó a continuar como si no estuviera alternativamente aterrorizado y conspirando. Y tú eres el jefe de la casa de Harry, ¿verdad? Gryffindor. Sí. Tony asintió y se quedó en silencio hasta que llegaron a lo que parecía más una sala de descanso que una sala de reuniones. 5 personas más los esperaban dentro. McGonagall presentó a una mujer rechoncha de pelo gris y rebelde como Pomona Sprout, profesora de herbología y jefa de la casa Hufflepuff. Sprout aceptó la mano que Tony y Steve le ofrecieron con una sonrisa que pareció llenarle todo el rostro. Tras ella llegó un hombre bastante bajo llamado Filius Flitwick, profesor de encantamientos, antiguo maestro de duelos y jefe de la casa Ravenclaw. Su sonrisa no era tan brillante como la de Sprout, pero parecía bastante sincera y su apretón era casi tan firme como el de Steve. Entonces apareció un hombre cetrino, de tez cetrina, cabello grasiento y nariz aguileña. Resultó ser Severus Snape, profesor de pociones y jefe de la casa Slytherin. El que intentó humillar a Harry el primer día de clase. Aún así, Tony le ofreció la mano. Snape la estrechó con indiferencia. La última persona en la habitación era un mago con cabello y barba grises como los de Gandalf, cada uno de los cuales le llegaba hasta la cintura y vestía un conjunto de túnicas de un intenso azul vígaro con pájaros de fuego anaranjados animados que se lanzaban y se lanzaban sobre ellos. Director, la voz de McGonagall lo sacó de su ensoñación momentánea. El señor Anthony Stark y el capitán Stephen Rogers. Señores, el director Albus Dumbledore. Tony, por favor, le dijo Tony al hombre, ofreciéndole la mano. Pero Dumbledore no lo miraba a él. En cambio, su mirada estaba fija en Steve. Hola, Albus, dijo Steve, y el cerebro de Tony se apagó. Al menos, pensó frenéticamente, McGonagall y los demás parecían igualmente sorprendidos. Capitán, dijo Dumbledore, y su voz sonaba solo un poco menos aturdida que la de los demás. Perdóneme, es la última persona que esperaba ver. Igualmente, dijo Steve con una sonrisa. Los años han sido amables contigo. Pasé 70 de ellos en animación suspendida. Dumbledore frunció el ceño. Animación suspendida, no conozco el término. Piénsalo como un sueño muy profundo, dijo Tony. Pero tu cuerpo no envejece, ni pasa hambre, ni nada parecido. Suena más bien como la poción de los muertos, dijo McGonagall, y no era un nombre siniestro en absoluto. Ah, dijo Dumbledore. Bueno, capitán, me alegra mucho verte sano y fuerte. Nos sentamos a tomar el té.
La mesa estaba preparada para 7, y Tony tomó la que estaba más cerca de él, ofreciendo un agradecimiento silencioso porque el director no requería un trono también en esa mesa. Sin ánimo de ser grosero, señor Stark, dijo Flitwick mientras aparecían los cubiertos delante de cada uno, ¿cómo es que usted es el padre del señor Potter? James y Lily eran muy queridos el uno por el otro. Lo sé, dijo Tony, sonriendo mientras los recuerdos flotaban brevemente en su mente antes de desvanecerse. Pero la devoción no puede vencer una maldición. ¿Una maldición?, preguntó Sprout. ¿Qué quieres decir? Me dijeron que James sufrió una lesión o un accidente en el trabajo, dijo Tony. Desde entonces llegué a la conclusión de que tenía una maldición y, por lo tanto, no podía tener hijos. Me contactaron para que fuera donante de esperma. ¿Por qué tú?, preguntó Snape. Oh, más precisamente, ¿por qué un muggle? No tengo ni idea de por qué eligió a alguien no mágico, dijo Tony. Y yo, quería a alguien al menos tan inteligente como ella y que se pareciera a James. Es una pena que no haya salido a sus padres en inteligencia, dijo Snape con una mueca de desprecio, y las cejas de Tony se alzaron mientras Steve se ponía rígido a su lado. Harry es bastante inteligente, Severus, dijo Dumbledore. Aunque un poco negligente con sus estudios. Sí, eso va a cambiar, dijo Tony. No espero que sea tan inteligente como yo, pero sí espero que haga lo mejor que pueda. Eso es todo lo que podemos hacer, asintió Sprout. Aunque estoy segura de que tienen preguntas, espero que nos permitan preguntarles algunas sobre ustedes. Tony le dedicó una de sus sonrisas menos practicadas. De verdad, no esperaba otra cosa. ¿Qué tipo de trabajo hace en el mundo muggle, señor Stark? Preguntó Flitwick. Prácticamente lo que quiera, respondió Tony sin pensar. El leve fruncimiento de Steve en la frente le hizo reflexionar sobre sus palabras y rió entre dientes con autodesprecio. Eso podría significar casi cualquier cosa. Pero mi padre convirtió a Industrias Stark en un fabricante líder de armas durante la Segunda Guerra Mundial. Continué con ese legado durante un tiempo, hasta que, bueno, digamos que, aunque sigo diseñando y fabricando armaduras y equipo defensivo para el ejército, he cambiado mi enfoque hacia el suministro de energía limpia y otros servicios beneficiosos. Entendí todo eso excepto la energía limpia, dijo McGonagall. Energía. Lo que impulsa nuestros equipos y tecnología, dijo Tony, buscando una explicación sencilla. Hasta hace poco, la mayor parte de la energía se generaba quemando combustibles fósiles o carbón, los cuales producen grandes cantidades de subproductos tóxicos, gases, contaminación, etc. Las fuentes de energía limpia no contaminan. O al menos, no contaminan tanto. La conversación fluyó con relativa fluidez después de eso, abarcando una variedad de temas, tanto mágicos como no mágicos. Tony notó que Snape rara vez participaba, respondiendo solo cuando se le hacía una pregunta directa, y aunque no se atrevía a criticarlo demasiado por ello, después de todo, no todos eran socialmente hábiles, si se preguntaba cómo se trasladaba el carácter taciturno de Snape al aula. Había pasado más de una hora cuando el elfo doméstico, Lucas. No, Taffy, apareció de repente. Taffy, disculpa la interrupción, dijo, pero el gobernador está aquí para ver al profesor Snape. Tráelo, dijo Snape. Nos trasladaremos a mi oficina desde aquí. ¿Sabes quién es el gobernador, Severus?, preguntó Dumbledore. Lucius Malfoy dijo que pasaría hoy o mañana, respondió Snape. Supongo que será él. El señor Malfoy es miembro de la junta de directores de Hogwarts, dijo McGonagall, aunque Tony estaba seguro de que su expresión no transmitía ninguna pregunta. Quizás solo estaba siendo educada y minuciosa. Tony asintió en señal de reconocimiento, pero antes de que pudiera decir algo, un hombre alto, de cabello rubio casi tan pálido como su rostro puntiagudo, entró en la habitación y se detuvo solo brevemente cuando vio al grupo reunido. Disculpen mi intromisión, dijo con un acento claramente noble. Director, profesores y invitados. La arrogancia del hombre irritó a Tony. Aún así, ser educado nunca estaba de más, así que se puso de pie y le ofreció la mano. Tony Stark. El hombre miró con desprecio la mano de Tony, pero al final la tomó brevemente. Stark, no es un nombre que me suene. Tony sonrió con sorna mientras Steve se levantaba y le ofrecía la mano. Steve Rogers. Lucius Malfoy, respondió el hombre, frunciendo el ceño. Americanos. El señor Stark es el padre biológico de Harry Potter, dijo Dumbledore.
Malfoy entrecerró los ojos mientras observaba a Tony rápida y discretamente, desestimándolo como si no tuviera importancia. Le dedicó una leve sonrisa. Ya veo. ¿Y qué le trae a Hogwarts, señor Stark? Solo quería saber a qué escuela va mi hijo, respondió Tony. Es lo más responsable. Así es, dijo Malfoy. Aunque los muggles no suelen venir a Hogwarts. Tony sonrió. No soy un muggle cualquiera. Si me acompañas, dijo Snape, podemos atender nuestros asuntos en mi oficina. ¿Qué asunto será ese?, preguntó McGonagall. Comprar escobas nuevas para Slytherin otra vez. Tony se preparaba para aburrirse mientras varias personas en la sala intercambiaban pullas cuando el impacto de sus palabras lo impactó. ¿Qué?, preguntó Tony. ¿Me estás diciendo que este hombre compró escobas nuevas solo para una casa? A pesar de lo bien que les sirvió, respondió Sprout. Sus Nimbus 2001 no eran rival para Potter y su Nimbus 2000. La Copa Intercasas de Quidditch fue cancelada el año pasado, dijo Malfoy, como si ese único hecho impidiera que Slytherin ganara. Pero Gryffindor derrotó a Slytherin en el único partido que se jugó, señaló Flitwick. La suerte es un elemento en cada juego, dijo Malfoy, dando a entender claramente que fue la suerte y no cualquier habilidad por parte de Harry lo que condujo a la victoria. A Tony se le erizaron los pelos de la cabeza, y justo cuando estaba a punto de atacar a Lucius Malfoy, Steve habló. Es muy cierto, y suena sensato decirlo, dijo Steve, mirando a Malfoy con severidad. Pero hacer trampa no es lo mismo que tener suerte. Luego dirigió la misma mirada a McGonagall. Y no lo fue cuando Harry recibió una Nimbus 2000, la escoba más rápida del mercado en aquel entonces, cuando todos los demás jugaban con lo que podían permitirse o lo que tenía la escuela. Esto dejó a Tony preguntándose cuánto le había dicho Harry a Steve que él no le había dicho, y si debería estar celoso de la aparente relación de Harry con Steve. ¿No esperas que uno equipe a sus oponentes para ganar?, preguntó Malfoy, y esa era una oportunidad que Tony podía aprovechar. Oponentes, repitió Tony. No, todos, sí, así que me pregunto si pretendías favorecer a una casa o si no podías permitirte escobas para las 4. ¿Tienes idea de cuánto cuestan las escobas de calidad?, preguntó Malfoy. Ni idea, respondió Tony alegremente. Pero sí sé que 4 escobas, una para cada buscador, saldrían más baratas que 7 escobas para un equipo. Su teléfono vibró en el bolsillo y lo sacó para mirar la pantalla. Un mensaje de Jarvis le informaba que la escoba más nueva y de gama alta, recién lanzada este verano, la Firebolt, costaba unos 1.500 florines. Un poco de cálculo mental le indicó que podría equipar a los 4 equipos con Firebolts por menos de $300.000. Unos 100.000 más, aproximadamente, bastarían para escobas de segunda o tercera categoría para las clases de vuelo introductorias. Es cierto, dijo Malfoy, pero la lealtad a las casas cuenta. Me seleccionaron en Slytherin, así que, naturalmente, los prefiero. Favorecer está bien, replicó Steve. Apostarle suerte no lo es. Antes de que la discusión se convirtiera en una pelea que llegara a los golpes, Tony dijo, hay una solución simple. ¿Y qué es eso?, preguntaron Malfoy y McGonagall, casi a coro, y era evidente que esa idea les disgustaba a ambos, a juzgar por sus expresiones. Compraré escobas para las 4 casas, dijo Tony. Y suficientes escobas para las clases de vuelo. Además, todo el equipo de práctica que necesiten los equipos y un equipo profesional para la escuela, para usar en los partidos. Malfoy farfulló, esos son más de 75.000 galeones. Poco menos de $500.000, coincidió Tony antes de volverse hacia McGonagall. ¿A quién se los envió? McGonagall se recuperó rápidamente. Madame Rolanda Hutch es nuestra árbitra de Quidditch e instructora de vuelo. Bebida, repitió Tony, sonriendo ampliamente. ¿En serio? No entiendo qué tiene de divertido su nombre, dijo McGonagall con severidad. Es solo que, Hutch es la jerga estadounidense que designa al alcohol, especialmente la variedad obtenida o fabricada ilegalmente, dijo Tony. Los ojos de Dumbledore brillaron de nuevo. De verdad, no lo sabía. Me atrevo a decir que a Rolanda le hará tanta gracia como a nosotros esa información. Pero Malfoy se burlaba de él. ¿De verdad crees que puedes equipar a todos los programas de Quidditch y vuelo de Hogwarts con escobas? Así sin más. Más o menos, dijo Tony.
Que Berry encargue 28 escobas saeta de fuego, 4 sets de práctica de Quidditch de calidad profesional y un set de competición de Quidditch. Luego, pide escobas estándar hasta alcanzar $500,000 estadounidenses u 80,000 galeones, lo que ocurra primero. Que se las entreguen todas a Rolanda Hutch en Hogwarts. El reconocimiento de Jarvis llegó a través de una leve vibración en su teléfono, y Tony lo tocó una vez para confirmar la recepción. Luego miró hacia arriba y encontró a Lucius Malfoy mirándolo con la boca abierta y una expresión completamente estupefacta en su rostro. ¿Algún problema?, preguntó Tony con toda la inocencia posible. Lo cual no era muy grave. Actualizar el equipo de la escuela nunca es un problema, señor Stark, respondió Dumbledore, y sus ojos brillaban tanto que Tony quiso preguntarle si tenía alguna afección. ¿No le parece, señor Malfoy? Malfoy se recompuso un poco, aunque su tono no fue nada cortés cuando respondió, por supuesto. Los estudiantes de Hogwarts merecen lo mejor. Con gusto ayudaré, dijo Tony con indiferencia, sobre todo porque sabía que molestaría al otro hombre. Puede que no conociera personalmente a Lucius Malfoy, pero sin duda conocía a los de su clase. Tony llevaba años molestándolos y no veía motivo para parar ahora. Gracias, dijo Malfoy apretando los dientes antes de volver la mirada hacia Snape. Ya me he entrometido bastante. Quizás podría cenar con nosotros en la mansión mañana por la noche. Entonces podemos terminar nuestros asuntos. Por supuesto, respondió Snape, y parecía casi tan estupefacto como Malfoy. Tony observó cómo Malfoy salía de la habitación y se daba vuelta para encontrarse con 5 personas mirándolo con diversos grados de sorpresa, y Steve simplemente le dio una sonrisa y asintió. ¿Qué?, preguntó Tony a los mágicos. Te has ganado un enemigo, dijo Snape. Lucius Malfoy no es alguien con quien se pueda jugar. Es un abusón, replicó Tony. No soy tan alérgico a los abusones como Rogers, pero los abusones no tienen cabida en el colegio. Hablando de eso, se giró hacia Dumbledore. ¿Por qué dejas que él, asintió a Snape, amedre a los alumnos? El profesor Snape es uno de los mejores maestros de pociones de Europa, respondió Dumbledore. Y soy uno de los mejores ingenieros del mundo, dijo Tony. Eso no significa que pueda enseñar. No es mi culpa que los estudiantes sean demasiado tontos para aprender, dijo Snape con una mueca verdaderamente impresionante. Tony parpadeó y, a su lado, Steve miró horrorizado al maestro de pociones. Con esa actitud, dijo Steve, ¿por qué das clases? No sé cómo funcionan las cosas en el mundo mágico, pero si eres tan hábil con las pociones, no se muere la gente por contratarte. El director me ofreció más libertad que a cualquiera de los otros, dijo Snape. La libertad es genial, dijo Tony. Americanos, ¿verdad? La libertad es lo nuestro. Pero, endureció deliberadamente el tono, eso no les da derecho a intimidar ni humillar a sus estudiantes. Snape frunció el ceño. No sé qué te ha estado contando Potter. Que en su primer día de clase, lo llamaste celebridad de una manera muy insultante, y luego, cuando no sabía respuestas a preguntas que no estaban en el primer capítulo del texto asignado, lo despediste con la fama. No lo es todo. Tony nunca había pensado que Harry le había mentido sobre eso, pero ahora vio la confirmación en los ojos de Snape, aunque no en su rostro por lo demás inexpresivo. Y para colmo de males en su primera clase, continuó Tony, cuando otro estudiante cometió un error con su poción, culpaste a Harry por no haberlo evitado, cuando Harry estaba concentrado en su propia poción. ¿De dónde sacas el derecho de tratar así a un estudiante? Potter es un niño arrogante y malcriado. Y vaya que sí, lo interrumpió Tony. Lo conocí la semana pasada mientras estaba en el hospital recuperándose de un accidente de coche en el que murió su tía. Su médico me dijo que había sufrido maltrato físico. Habiendo conocido a su tío, supongo que también hubo maltrato emocional. Puede que Harry sea arrogante, no lo he visto, pero te garantizo que nunca fue un consentido. Y aunque lo fuera, añadió Steve, eso no te da derecho a ser un acosador. Y el resto de ustedes, añadió Tony, son cómplices de que esto suceda. A ninguno de ustedes le importan sus estudiantes. No aprecio tu insinuación, empezó Flitwick, pero Tony lo interrumpió. No es una insinuación, es una constatación de hechos. Dejaron que este hombre intimidara a estudiantes, varios, porque estoy segura de que Harry no es el único, y, al permitírselo, lo alentaron. Todos y cada uno de ustedes deberían estar avergonzados.
¿Y cuándo empecé a sonar como mi padre? Desde que me convertí en padre.